Alabado Dios. Debe ser un chisme. No, la silla, la silla. Bien. Bien. No sé. ¿Ven la clase? Sí. Amén. ¿Lo veo mejor o no? Si la luz. Porque se ve oscuro, ¿verdad? Is it better with the light or the light off? We need the other light. We need that light or we should. Déjame prenderlas todas. Porque la luz elimina el contraste de la oscuridad. Prende las dos. Bueno, are we live in Facebook? Yeah, he said. Why don't we open the window? No, there was a minute delay. Are you live there? No one has his voice. Porque hay un perro. Sí. Ahora sí. Bueno, Dios bendiga a todos. Saludos en el nombre de Jesús. Gracias por conectarse una vez más con Amén. nosotros. Que Dios lo bendiga a todos. Dios bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Disculpe que tuvimos un pequeño contratiempo, pero creo que estamos haciendo buen tiempo. Solamente llevamos 8 minutos de atraso. A pesar de los contratiempos que tuvimos, logramos pues a conectarnos. Hoy, como pueden ver, pues tuvimos que cambiar el background. Normalmente pues estamos en mi comedor, pero hoy como tenemos más personas pues, conectadas, pues lo que hicimos fue que cambiamos la locación para tener más espacio. Quiero primeramente pues darle la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Hoy tenemos el honor de tener a mis padres y pastores, ¿verdad? Que están presentes con nosotros en esta tarde y van a estar compartiendo la clase con nosotros hoy. También tenemos desde Rhode Island un buen amigo y familia nuestro, que me atrevería a decir, a nuestro hermano Julio Vargas con sus hijos preciosos que están también aquí presentes con nosotros. Y bueno, los demás pues los conocemos, nuestro hermano Francisco, que es el director de alabanzas del Faro Apostólico de Brooklyn, y bueno, mi preciosa esposa que siempre está al lado mío, apoyando nuestro ministerio y el pastorado, y mis hijos que los que no están en la cámara pues están de una forma involucrada con el equipo de técnico. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí presentes y bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar pues quiero pues primeramente mandar mis condolencias. Si no se han enterado pues uno de nuestros ministros de allá de Venezuela falleció, y nuestras condolencias a la familia Estupiñán, un siervo de Dios que amamos mucho, un pastor acá en el Pipito Metro, y su papá acaba de fallecer, nos acabamos de enterar, y bueno, nos llevamos a oración y en nuestros pensamientos a la familia Estupiñán en estos momentos difíciles, pues que Dios le dé tranquilidad y paz, y más que todo pues abrazamos la esperanza que nuestro querido y amado hermano Estupiñán pues fue un pionero para la obra del Señor, me atrevería a decir. Bueno, sin más demora, pues vamos a comenzar y entrar en la clase para pues avanzar. Bueno, hoy queremos estar hablando respecto a un tópico que es un poco, no me atrevería a decir controversial, pero sí me han hecho varias preguntas en las últimas semanas ciertas personas, y pues las preguntas me motivaron a que deberíamos de dialogar. Y bueno, bajo esas preguntas y comentarios que me hicieron, pues preparamos una clase específicamente para cubrir lo que es el hombre iracundo. Y bueno, voy a pasar para que bueno, el hermano Andino nos salude y que él nos lea las escrituras. Y bueno, antes de que pase el hermano Andino, voy a presentar al hermano Julio Vargas, pues que nos salude y después comenzamos con la clase. Buen día, le hablaba al hermano Julio Vargas de Rhode Island. Gracias a Dios por el privilegio que Dios nos permite poder estar aquí con la familia Andino, también con el pastor Ángel Andino
vecino, como se dice, el viejo, gloria a Dios, pero es un privilegio, gracias a Dios por este privilegio hermoso que Dios nos permite poder compartir muchos años de amistad, y me siento feliz de poder estar otra vez más aquí con ellos, también con Blanquita, gloria a Dios, y con cada uno de sus hijos. Así que nos vamos a gozar hoy y vamos hacia adelante en nombre de Jesús. Amén. Quiero pasar a la hermana Andino también, mi madre, que nos salude. Hermano, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios y aprender cada día, porque cada día aprendemos más de la palabra, y compartir con ustedes. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo y a aquellos que nos están escuchando por los medios. Que Dios les bendiga. Hermana Mira, si lo quieres Amén. saludar. Dios le bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por un día precioso que nos ha concedido el día de hoy para, gloria al Señor, hablar de la palabra del Señor en este día. Gracias a todos por conectarse. Dios les bendiga. Amén. Y por último, hermano Francisco. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí hoy para aprender de su palabra. Sean todos bienvenidos, todos los que nos están viendo desde Puerto Rico, México, República Dominicana, Amén. de cualquier lado del mundo, espero que se sientan bendecidos con esta clase el día de hoy. Amén. Bueno, y queremos aprovechar también y invitarle a que compartan la página, que le den like. Si usted está en su casa, convierte su casa en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y vas a ver que la misma presencia de Dios que se siente en este lugar, usted la puede sentir en su casa. Le doy gracias también a la iglesia local, el Faro Apostólico de Amén, Brooklyn, amén. que usted lo va a escuchar a ellos hablando, porque ellos están conectados a través de Zoom. Y de esa forma pues pueden interactuar. Nuestras clases son todas dinámicas, entonces pues de esa forma pues nos conectamos. Bueno, vamos a comenzar y le paso al hermano Andino para que él salude y comience con la lectura bíblica. Dios los bendiga a todos los que están al alcance de mi voz a través de estos medios. Dios los guarde. Bendiciones a todos nuestros hermanos y amistades que nos están escuchando y mirando. Y es una bendición grandísima poder compartir con ustedes esta clase, como dijo mi hijo, un poco compleja para muchos por el tema que vamos a traer. Pero también quiero aprovechar a darle el pésame a mi amigo y hermano Wilber Estupiñán. Me enteré ahora de la pérdida de su padre, que lo conocí por tantos años, el hermano Estupiñán. Que Dios le dé consuelo en este momento. Sería mezquino de mi parte si no sacara unos minutos para por lo menos Amén. dejarle saber Amén. a él que estoy completamente compungido por esta pérdida tan grande. Amén. Amén. Dios le dé fuerza a todos. Y hermano, en la clase que dice nuestro hermano Rubén que hemos escogido para hoy es el hombre iracundo. Amén. Amén. Y son temas que a veces suenan un poco jocosos o complejos, como dice Rubén, y etcétera. Por cuando se habla de la ira, todos la hemos saboreado. En mejor palabra, el enojo. Entonces, la clase tiene un versículo clave que es el que voy a leer ahora. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Amén. Bueno, vamos a pasar a la próxima página, hermano Darío. Sí. A la próxima pantalla. ¿Quieres Entonces, leerle ahí? sí, si quiere leerlo. Bueno, lo que acabo de leer en Proverbios 15 va con este complemento. Independientemente de los motivos, una cosa es cierta. Estás seguro de que te enojarás en algún momento. Todo el mundo lo hace. El enojo es una emoción normal y sentirse enfadado no tiene nada de malo. Lo que importa es cómo manejamos el enojo y a nosotros mismos. En otras palabras, cómo nos manejamos nosotros también cuando estamos enojados. Amén. Y importantemente, hermano Andino, y bueno, todos los que me están escuchando, ¿verdad? Cuando hablamos del enojo, sabemos que es un sentimiento o una emoción que nos atraviesa a todos. ¿Cuántos lo creen? Desde, Amén. me atrevería a decir, y me corrigen las madres que están presentes, ¿verdad? Que hasta desde el nacimiento, desde la niñez, desde los bebés,
Yo a veces jugando, molestando a mis niños, tengo memoria de que a veces tú le ponías la botella y ellos están tomando su alimento y yo por molestar pues cogía la botella, se la sacaba y se molestaban, se enojaban. O sea que es una emoción que desde el nacimiento está implantada dentro del ser humano. Y llegar a la conclusión de que está implantada esa emoción dentro del ser humano, hermano Julio, entonces tendríamos que llegar a la conclusión indefinitivamente de que Dios la implantó. ¿No lo creen? Fíjate, trae un punto tremendo, importantísimo, no lo había observado de esa manera. Un bebé, si se le quita la botella, o el bobo especialmente, yo sé que todos han pasado por la historia de los bobos, que cuando se le pierde el muchacho no duerme nadie en la casa. Y a lo mejor el niño, porque falta todavía lo más importante, de que dice, ¿lo puedo leer? Para poder el complemento. Bueno, dice aquí en Efesios 4, 26, 27, airaos, dijo el apóstol Pablo, pero no pequéis. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Todo el mundo conoce esa cita, pero lo que trajo Rubén me llamó mucho la atención porque qué más ilustración que un bebé que no sabe más nada más que le quitaron algo que él quería y le da una rabieta, que eso es, como decimos los boricuas, que eso es a patalear. Entonces, a diferencia de cuando ese coraje está en nosotros los adultos, como leímos ahorita, no es pecado que nos airemos, o sea, que nos enojemos, perdón, porque todos nos enojamos, nos molestamos, y el que diga que nunca se ha enojado, que no se va a enojar, por más pasible y suave que sea, miente. Está mintiendo el 100%, como dice Francisco. Ahora, también entendemos de que hay caracteres que son más suaves que otros, se tardan más que si yo ni qué. Sin embargo, en Puerto Rico dicen, del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro yo. Por más suave que sea la persona, dicen que cuando esos tranquilos y que casi nunca se enojan, cuando se enojan, son bombas de tiempo. Mira, hay que cogerle más miedo a los pacíficos que a los explosivos, que es lo que está diciendo el refrán. Y la Biblia lo prueba, que vamos a entrar ahorita ahí. Mano David. el punto abajo dice, lo más importante es cómo manejamos el enojo. Amén. El niño no sabe manejar el enojo cuando se le quita el bobo. Sí. Patalea, grita y hasta que no se le dé el bobo, sigue llorando. Sí, pero hay un contraste No, ahí, por porque eso. está diciendo, el niño no sabe manejar el Eso, enojo. pero déjeme llegar a... No, pero déjame explicarte, el niño no va a pecar. No, por eso, pero ahora como A adultos diferencia de nosotros, nosotros. eso es lo que estoy llevando. Lo que quiero llegar. Por eso déjeme llegar al sitio donde, porque el punto es, Sí. ahora nosotros como adultos tenemos que aprender a manejar Sí. Por el eso enojo, dice, airado por pequéis. no pecar. Pero entonces el niño actúa como, Tiene la pero capacidad uno como todavía. adulto y aún como cristiano y como siervo de Si Dios, yo te quito el bobo a ti, me da más cosas. se supone, se Sin supone que... embargo, el niño va a El niño, gritar y a gritar hasta que le falte Porque mi todavía no tiene fuerza. la capacidad. Porque Exactamente. no la tiene la capacidad y uno Para como controlarlo. adulto, como siervo de Dios. La misma escritura que Pablo le expresa a los efesios nos da la respuesta que estamos Sí, buscando. y ahí la- Él comienza diciendo, airaos pero no pequéis, y después dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Una de las, ¿cómo se dice? Uno de los instintos importantes que resalta de un bebé y un niño, aún me atrevería a decir, es que el niño tiene casi un don de perdonar. Sí. Te El olvida. niño no guarda el enojo. El niño va a olvidar. El niño se olvida rápidamente. El bebé recién nacido, tan pronto tú le des la botella, él se olvida, no se queda ahí. Entonces, cuando hablamos de airaos, pero no pequéis, o la frase que leyó el hermano Davidito de la clase, que dice, no, dice, lo que importa es cómo manejamos el enojo y a nosotros. Ya ahí estamos entrando en una etapa de conciencia, Sí. donde tenemos capacidad para escoger, como dice la Biblia, el pecado es el que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea, escoger, ¿sabes qué? No voy a permitir que el sol se ponga sobre mi enojo. Y ahí es donde vamos a ver el contraste. Pero Ok, quiero pasar a... aquí, antes de pasar, aquí yo tengo apuntado esto y lo saqué aparte por eso mismo. ¿Qué es entonces, no se ponga el sol sobre nuestro enojo? ¿La tiré al aire o allá a donde hermano está?
O los Los hermanos. hermanos que están viendo, hermano Martínez, Cualquiera que hermana quiera mezclarse. Antonio, cualquiera que se quiera mezclar. Porque esta es la clave de esta escritura. Hay dos puntos importantes aquí. Un personaje que metió Pablo aquí, el diablo, y una condición que no debiera de sucedernos, que se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa la frase que no se ponga el sol sobre su enojo? ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Hermano Martínez. Bueno, Dios le bendiga a todos. Podemos entender que si yo estoy enojado con mi esposa por alguna razón, ya tengo que reconciliarme con ella antes de acostarnos, ¿verdad? Darle pichón a eso, como se dice, ¿verdad? Dar pasar a eso, reconciliarnos uno con los otros y entonces así vamos a tener una paz. Cuando una persona se aira y lleva eso en el corazón, oh, yo no te voy a perdonar, eres culpable, no quiero hablar contigo. Hay personas que yo conozco que han estado 10 años por un enojo, por una, ¿cómo se dice? Un desacuerdo y no se han hablado, familiares. Entonces, esto es algo, ¿verdad? Que esto le está dando lugar al diablo, porque entonces esa espina, ¿verdad? Sigue creciendo y ese enojo, y eso hace más daño a la persona que a la persona que uno tiene algo en contra. Bien importante lo que acabas de decir, pero te faltó algo. Dígame. ¿Por qué antes de acostarte debieras de reconciliarte, no solamente con Marta, con tu esposa, sino con cualquiera que estuviese enojado? No solamente con nuestro cónyuge. No, porque así uno tiene paz. Y la misma palabra dice que si yo tengo algo contra mi hermano, primeramente reconcíliame con él antes Sí, de orar para que mi... ¿Por qué antes de acostarte? ¿Quién sabe si me voy a levantar otro día? Ahora llegaste ahí, exactamente. Ninguno tenemos seguridad de que vamos a amanecer. Y si ese fue el último día, lo que quiso decir el apóstol es, no te vayas así con eso, porque tú no sabes si te van así como a rico, necio. No sabes que esta noche vienen por tu alma. Llegaste y diste en el carro. Voy a pasar a la Ahora, próxima nos página. falta una persona, aquí nos falta el personaje. ¿Y por qué no deis lugar al diablo? Bueno, Es que te pongo en el aire. O tú mismo. no entendí. Bueno, en la parte aquí, Pablo habla acerca de lo de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ya lo espeluzamos, ya lo desbaratamos. Ni deis lugar al diablo. Entonces, eso se va a ir desarrollando más en la segunda parte de la clase, pero También pues podemos pasar. a ello yo añadiría, ¿verdad? O pondría, como dijimos anteriormente, Dios le ha dado al ser humano dominio y control sobre las decisiones y las emociones que el mismo Dios depositó en nosotros. Entonces, al no tomar ese dominio, ese control, entonces le abrimos la puerta al enemigo. El hermano Martínez trae un ejemplo perfecto que dice, antes de yo acostarme a dormir, y esto es un punto que sin adelantarme mucho, pues lo voy a tocar. Yo tengo un desacuerdo con mi esposa, estoy enojado con ella, ella está enojada conmigo, no hemos pecado. Porque es difícil que un matrimonio pase por una etapa que nunca estén enojados uno con el otro. Ahora, la diferencia es, número uno, como dijo Martínez, que no nos enojemos y que no dejamos que el sol se ponga, o sea, no nos acostemos enojados. Pero ¿qué pasa si llega la noche y nos vamos a acostar y todavía no hemos llegado a un acuerdo? Y es donde quiero hacer énfasis, sin anclarme mucho, porque no quiero dejar la clase solamente en la introducción. Pero ahí quiero anclarme en este punto. Yo puedo estar en un desacuerdo con mi esposa sin estar enojado con ella. Podemos llegar al acuerdo de que, ¿sabes qué? O que para ella el color es blanco, para mí es negro, nos vamos a ir a dormir. Ahí lo dejamos. Ahí, pero entre ella y yo no hay ninguna enemistad. No permitimos que el desacuerdo cree una enemistad entre nuestro matrimonio. Y eso, para lograr eso, ambos partidos tienen que poner de su parte. O sea, pero yo por mi salvación, por mi relación con Dios, para no pecar y ofender a Dios, sé que tengo que hacer las paces con ella. Bueno, Honey, está bien, yo sé que tú dices que es blanco, pero yo digo que es negro, pero no se preocupe, te quiero, un besito. Y tranquilamente. Entonces, hay áreas que como Dios le ha dado a ella una conciencia, una mente independiente, que hay momentos que ambos, ella a mí, yo a ella, tengo que dejar que Dios trabaje en su vida. Y ahí donde a veces he visto que muchas parejas
cometen errores, porque quieren ellos manipular o físicamente, no físicamente, pero mentalmente cambiar que su cónyuge o su pareja o sus hijos, aún cuando ya están en la juventud o en la edad de adulto, queremos cambiarle su mente y no podemos. Ni Dios mismo hace eso con nosotros. Entonces hay que dejar que ellos lleguen al momento que se convenzan ellos mismos. Y en eso, otras palabras, el desacuerdo no lo metemos aquí, podemos estar en desacuerdo. exacto. Totalmente. La diferencia entre un desacuerdo Es airarnos. Ni nos vamos de la palabra de Dios, ni secamos ni nada, porque como seres humanos que somos, siempre va. Entonces nos podemos enojar, nos podemos enfadar, dicho por el apóstol Pablo. Que Dios dice Pero airado. mientras la casa de desarrollo, vamos dando de cuenta quién es el que está hablando Pero aquí. es la actitud que tomamos Sí, luego ese de airarnos. Ese es el peligro. Por eso que ¿Cómo vamos a conversamos. ¿Cómo actuar? actuar? Entonces después cuando vamos a actuar, ¿cómo vamos a acostarnos con un enojo y con un coraje? Entonces ahí que le damos cabida al diablo. diablo para que y entonces trabaje quiere decir que nuestra si mente. no nos dieron un día más, nos fuimos para allá, Y se fue donde luce. al otro bueno, barrio. rápidamente, hermano, disculpe que lo interrumpa, porque si no, no nos seguimos. Quiero que la hermana mía tiene un comentario que quiere leer, que han puesto los que están No, hermano conectados Francisco, que nos lea. a través de las redes Hermano sociales. Francisco, La que hermana nos lea. Karina Kennedy, creo que es la hermana Karen, Amén. tiene un comentario que dice: pude ver un grupo familiar que el enojo los llevó a ofenderse y será bien difícil ellos sanarse en la herida, solo Dios, Amén. por las ofensas. Bueno, el comentario ella quiere que lo comentemos. No, eso es un comentario que ha puesto. No, que sí, no, Y ya, este hermano, esto va a y ser el siempre. Hay hermano que- de nuestro hermano Francisco también dice un saludo bien caluroso para todos y muy especial a la señora Doña Blanca y al señor Padre Rubén Andrés. También quiero saludar que tenemos presente Dios lo también bendiga y Dios lo guarde a la siempre. hermana Kenia. Dios te bendiga, Sieva, la amamos mucho. Amén. He estado pensando esta semana, la hermana Minan y yo, en ti, en Brittany, en su familia. Y bueno, siempre estamos orando por su hogar, por su familia, por Amén. todo, hermano. Lo extrañamos mucho y un día Dios nos permitirá caerte de sorpresa allá. No quiero que piense que le hemos Quiero olvidado. añadirle algo a los comentarios que hizo nuestra hermana Karen. Sí es cierto, pueden haber situaciones familiares y etcétera. Después que usted no guarde ni tenga raíces de amargura y usted haya perdonado y todo, es difícil si ellos no tienen reconciliación con usted. Porque usted no va a estar entonces provocando entonces más problemas. Pero sí que de su corazón es el que usted conoce. Pero como dice, Perdone. no podemos tener enemigos mientras de nosotros dependa. Pero Amén. si ya ellos no quieren reconciliación, usted está bien ante Dios mientras Amén. usted conoce su corazón. Y una cita bíblica, ¿verdad? Sí, o pero un no, paisaje por el bíblico tiempo. que me recuerda lo que está aconsejando el hermano Andino respecto al comentario que puso la hermana Karen. Es esto. Dios te bendiga, hermana Camacho, Hermano Sofía pastora de allá dice, de Corozal. saludos y bendiciones para todos. Me gozo grandemente en verlos y escucharlos. Abrazos. Una Gracias, hermana. historia que me viene a memoria es la de Jacob. Jacob creó una ofensa cuando engañó a su padre y le cogió la primogenitura a su hermano, que anoche estaba yo escuchando casualmente, la hermana Josefina me está viendo, un mensaje que lo conseguí de suerte. No, mentira, fue anteanoche que lo conseguí de suerte, que fue un mensaje que prediqué en la iglesia de la hermana Josefina, que lo está viendo allá en Corozal, que se llamaba Hasta que Dios tenga misericordia. Y uno de los puntos que Dios me ministró en ese mensaje, cuando estábamos en Corozal, fue esto, que hay ofensas, como dijo la hermana Karen, que a veces son insignificantes, que nos perdonamos y se van, pero hay otras ofensas que destrozan familias. Amén. Y la ofensa de Jacob, si usted analiza respecto a lo que dijo el hermano Andino, destrozó un hogar completo. Amén. Él engañó a su padre, él cogió la primogenitura. Después de eso, él tuvo que partir de la tierra, no volvió, si no me equivoco, a ver a su mamá viva. El hermano lo buscaba para matarlo. Amén. Pero algo importante de esta historia, sin anclarme en ella mucho, es que cuando él se hace su pacto con Dios, cuando Jacob comienza a caminar con Dios, Dios permite que Jacob tiene que regresar y encontrarse y dar cara una vez más con su hermano, con su familia. O sea, Debería matarlo. mostrando que Dios no está de acuerdo Amén. que haya rincón y que Rencor. haya resentimiento en los corazones Amén. de los hijos de Dios. Amén. Bueno, déjame pasar a la próxima pantalla rápidamente. Disculpe que si me veo un poco ajorado es por el factor del tiempo. Dice, En la escritura. en la tercera, dice, en esta escritura el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Efesios,
del privilegio y el deber de la ira, así como el privilegio que acompaña a su manifestación, disculpe, así como el peligro que acompaña a su manifestación, somos plenamente reconocidos. Dice, puede estar enojado, debe estar enojado continuamente. ¿Qué dice? Surgían circunstancias para provocar esta emoción, pero dice, no debían aplastarlo, solo mirarlo para que no cambiara de un sentimiento digno de Dios a uno digno solo del diablo. Aquí hay varias frases que quiero pues despedazar rápidamente, si me permite. Lo primero fue que casi lo cubrimos, es que el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de Efesios, cuando dice, estamos hablando de la escritura que dijo, airaos pero no pequéis, en Efesios, lo estamos declarando como si es un privilegio. ¿Por qué le llama privilegio? Bueno, privilegio porque es una emoción que Dios nos dio, como dijimos anteriormente, desde nuestro nacimiento. Pero también dice, y también el deber, ya es una responsabilidad. O sea, es un privilegio, pero también tiene su responsabilidad. Y según vamos creciendo y desarrollándonos, vamos aprendiendo, como dijo el hermano Julio Vargas anteriormente, a controlar y dominar esa debilidad, o disculpe, esa emoción. Entonces, también más abajo dice continuamente, dice continuamente, surgían circunstancias para provocar esta emoción. Dice, no debían aplastarlo, solo mirarlo para que no cambiara el sentimiento digno de Dios al sentimiento digno del diablo. Déjame hacer una pausa ahí. ¿Por qué piensan ustedes que dice continuamente circunstancias que provocan esta emoción que no se debe de aplastar? ¿Quién se atreve? O sea, está hablando claramente que a veces la ira no debe de aplastarse. ¿Quién se atreve por qué? Bueno, piénselo bien. No lo entiendo. ¿Por qué Dios plantó la emoción de la ira dentro del ser humano? Piénselo bien. Para probarlo. No, solamente para probarlo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Voy a dejar la pregunta que siga caminando por sus mentes, porque se va a despedazar más luego. No sé si los que están allá escuchándome en Zoom quieren opinar o no. O todavía están ahí. Dios le bendiga, hermano. Podemos entender. Hermano Martiri va a decir algo. Sí, hermano. Podemos entender que si yo sigo con una ira que verdaderamente me causa enemistad contra una persona, entonces le estoy dando lugar al diablo. Ahora, si yo tengo una ira por una situación que no estoy de acuerdo y que no es buena, pues es algo pasable, ¿verdad? Que se puede aceptar. Pero si yo empiezo, ¿verdad? A odiar. De alejarnos un poco, pero la pregunta es, si quiero que quede anclado en nuestra mente, hay momentos donde la emoción de la ira no se debe de aplastar. Y le voy a explicar por qué más luego. Bueno, vamos a seguir. Dice, ¿cuál es entonces la emoción que aquí se elogia implícitamente? Hermana Miriam, ahora porque lo lea hermana Miriam. Amén. Dice así en nombre de Dios. La ira no es lo mismo que el mal genio, irritabilidad, mal humor o odio. La ira es un disgusto fuertemente excitado. Esa es su definición. Un entusiasmo de amor por la justicia incluye un entusiasmo de odio por el mal. Y esta última emoción se expresa en una palabra, ira. O sea, esta emoción se expresa en una palabra, entre comillas, ira. Entonces, anclémonos en este pensamiento, ¿verdad? Que dice que la ira es un disgusto fuertemente excitado. O sea, no todo el tiempo el disgusto o el desacuerdo está erróneo. O sea, vamos a dar de cuenta como hubieron apóstoles y discípulos y profetas que circunstancias que estaban viviendo y viendo en la condición que el pueblo le respondía a Dios, le provocaba a ellos una ira. Y la ira manejada correctamente nos puede provocar a nosotros a tomar acción
para arreglar y justificar ciertas cosas que vemos que quizás en nuestras propias Ahora vidas tengo la respuesta. están. Sí, Amén. yo sé, Yo también. Ahora dimos en sí, el yo sé, clavo. vamos a llegar. Entonces, por eso es que hay que entender, si Dios depositó la emoción dentro del ser humano, la depositó con un propósito. Amén. Lamentablemente, como dijimos anteriormente, esta emoción, si no es manejada correctamente, en vez de ser digno de Dios, Va a ser digno del va a ser digno del diablo. Pero no queremos completamente eliminar la ira. Yo me siento con muchas personas que tienen caracteres fuertes, igual que yo, igual que el hermano Andino. Entonces, Perdón, yo soy suave. y siempre le aconsejo, Dios no vino para arrancarte tu carácter, Dios vino para moldearlo. Amén. Porque necesitamos personas en el reino de los cielos con carácter. Si algo vamos a aprender, muchos de los discípulos que fueron vituperiados, que fueron crucificados, que fueron aislados o mandados a la isla de Pasmo como el apóstol Juan. O sea, era por el coraje y el celo que tenían, por la condición de la generación y el pueblo que estaban viendo, seguían predicando que eso era pecado, que eso era traer condenación, que eso es abominación. Y lo que provocaba eso era la emoción que Dios había depositado en ellos. Ok, y ahora está con más luz el por qué Dios, como habló Rubén ahorita, que el versículo aquí que el hermano Martín trató de traer, pero se nos desvió un poco, se deposita en nosotros esta emoción también de la ira, de enojarnos. Es normal, como decimos ahorita, pero nos dieron eso, como dice Rubén, el privilegio que tenemos. Ahora podemos usar la palabra privilegio. El don que tenemos de a veces de podernos enojar es para defender la verdad, La verdad. Ajá. para poder Para usar defender la positivamente, justicia. para defender la justicia. Nosotros somos representantes de Dios aquí en el planeta Tierra. Amén. Cuando Él se va, nos envía a nosotros. Entonces, ahora yo tengo el Señor de enojarme, pero lo que pasa es que usamos la ira para despadear entre unos a nosotros Cai. y matarnos entre nosotros mismos. La hermana Anita está levantando el dedito. Un ejemplo, La cámara. el mismo Jesús, Ajá. Ese. el Sí, mismo eso- Jesús cuando entró al templo, Sí, eso lo tenemos aquí también. Sí. Todo. Partió y dio. Bueno, voy a pedirle al hermano Andino que me lea la parte 2. Tiene que tener paciencia conmigo. hay mucho Tantos mucho años ejemplo trayendo dinámica de que siervos de me Dios y desespero. Jesucristo No, fue- ya tienes razón. Si no trajéramos ese ejemplo que dice el hermano Jesús Andino, entró. Yo lo clase tenía. tuviéramos, olvídate, porque ese es el mejor ejemplo. Amén. y cuando- Todo un caballero, pero se molestó. Amén. Vamos a leer la parte 2. Trae 3 puntos respecto a la ira. ¿Me va a decir algo? No, yo le Ok. decía. Ya el primero lo leímos. El segundo dice ser capaz de enojarse También es a la otra una página. fuerza, Sí, sí, la otra. es una fuerza y no una debilidad. Voy a volver a leer. Ser capaz de enojarse es una fuerza y no una debilidad. Dice, piensa en el apóstol Juan, como dijimos anteriormente, el discípulo amado. Dice, pero también el hijo de trueno, o sea, el apodo que se le puso. Dice, que se recostaba sobre el pecho del maestro y quien en su última hora pidió a sus hijos que se amaran los unos a los otros como el evangelio más completo. Dice, ¿qué les diría? Dice, voy a mandarme que me dé la próxima parte. Dice, piense en él y en el fuego de la indignación que ardía en él. Que ardía en él al pensar en el mal. Podía denunciar no menos sino más porque amaba mucho. Solo el que ama mucho sabe lo que es sentir ira en contra la injusticia o el pecado. Una ira ennoblecedora y divina. Y en ese punto casi lo cubrimos ya, pero voy a repasarlo rápidamente. El apóstol Juan, quien lo conocemos como el discípulo amado, lo conocemos como que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesucristo, que termina sus escritos aconsejando a su congregación o a los que están leyendo sus cartas, que se amen los unos a otros por encima de todas las cosas. Entonces hay que pensar cómo se sentía el apóstol Juan. Recuérdense que él fue exilado, él fue castigado y mandado hacia la isla de Pasmo como un castigo. Y el castigo fue porque el gobierno de ese entonces estaban creando diferentes abominaciones, estaban trastornando leyes en contra de la voluntad de Dios.
estaban tomando actos en las calles que eran completamente injustos. Si tú lees la época que vivía el apóstol Juan, te vas a dar de cuenta, el apóstol Juan hasta estaba, se cree en los históricos bíblicos, que el apóstol Juan estaba condenando a juicio aún el César de ese tiempo. Por eso fue que lo mandaron a la isla de Pasmo. O sea, ¿qué fue lo que provocó esa moción en el apóstol Amado o el apóstol Juan? Bueno, esa moción fue cuando vio la condición del gobierno, cuando vio la condición de la gente, del pueblo, que estaban haciendo cosas que son abominaciones para Dios. Entonces, bajo esa condición, si pensamos en el apóstol Juan, mucha falta hace de una ira santa en los corazones de esta generación. Amén. Porque aquí hay un detalle. Porque él estuvo dispuesto a ser castigado, ser separado de su familia, de su gente, ser metido en una isla como prisionero, y no importa, porque tenía algo por dentro, un celo que tenía, que estaba al dentro. Pero aquí, aparte del apóstol Juan, tampoco podemos pasar por alto, ya que lo tocaste, el detalle de que, conocido como el discípulo amado, el que recostaba su cabeza y oía los latidos del corazón, etcétera, 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 conocido también como el gran teólogo, y el más que habla acerca de la deidad de Jesucristo. Ahora, pero también hay que ver que en cierta ocasión Juan lo mandaron a buscar un lugar para hacer la Pascua, y que vino y dijo, le negaron la puerta de entrada, y le dijo a Jesús, no nos quisieron abrir, tú quieres que demandemos fuego del cielo como hizo Isaías y que lo bautizaran. Amén, amén, es verdad. Ahí vemos nuestra naturaleza humana. Ahí vemos por qué Jesús le llamó los hijos de trueno. No los hijos, a él nada más le llamaron el hijo del trueno. Entonces, él le dijo, pero acá, yo vine a salvar a la gente, no a chicharrarla, contrólate. Ahí que vemos que nuestra naturaleza, que nuestra humanidad quiere a veces. Y eso es lo bonito de esto, hermano. Todos nosotros anteriormente invertimos un par de minutos. De Pedro no hablemos porque se ofende. Anterior de esto invertimos un par de minutos en que el enojo, manejado correctamente, produce bendición. Pero el enojo manejado incorrectamente produce maldición. Él tenía un punto de celo, como tú dices, de que verdad no quisieron abrir la puerta para que Jesús llegara. Eso está bien, eso es positivo. Pero como aquí volvemos a lo de ahorita, airado pero no pequé, ahí ya iba entonces a usar entonces la fuerza de humano. Pero lo que me llama la atención de eso es que la escritura que cita el hermano Andino fue antes de la resurrección. Cuando Juan andaba con todavía. Estaba crudito todavía. Exacto, estaba crudito todavía. Amén. Después de la resurrección es donde vemos que el libro de Juan es escrito, primera, segunda, o sea, y ahí donde vemos que la actitud de Juan es completamente diferente. Amén. O sea, ya es una persona. Pero todavía está en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, las cosas que quiero hacer no las hago, más las que quiero hacer, no las hago, y las que no quiero hacer, esas hago. Y hay una ley en mí que se revela dentro de mí. Amén. He visto que el mal está dentro de quién, de mí. Yo soy el culpable de estas acciones. Ahí hay que tener peligro, porque si traemos lo que trajo Rubén, vamos a Pedro lo negó, Pedro no había recibido el Espíritu Santo, Pedro sacó espada, Pedro cortó orejas, pero también después de convertido y predicando y todo, que se había llevado 5,000 y 3,000. También viene y empieza hipócritamente y ya está fallando, y el apóstol Pablo tiene que reprenderlo. O sea, todavía aún lleno del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado con lo que está dentro. Y aprender a controlar. Por eso también es importante lo que Rubén dijo al principio de la clase, que él decía que Dios no está para cambiar nuestro carácter, es para moldear nuestro carácter. El carácter de Juan fue moldeado porque fue uno de los que resultó hablando más del amor, que Dios es amor, sí, y así sucesivamente en todos los libros de Juan. Por eso está muy bien y encajó excelentemente cuando nuestro pastor dijo que Dios está para moldear nuestro carácter, como Él hace con los vasijas de barro. Si tú lo dejas. Exacto. Lo que pasa es que nos aferramos de nuestras propias concupiscencias y no permitimos que la mano de Dios. Nosotros invertimos una emoción tan preciosa, una emoción tan poderosa, porque la emoción que estamos utilizando, la ira, es una emoción bastante poderosa. O sea, pero Dios la plantó para tener beneficios gloriosos aquí en la tierra. Lamentablemente la invertimos en cosas
innecesaria. Ay, porque no me planchaste la ropa. Ay, ya yo con eso hay divorcio, nos matamos, nos entramos a puño limpio, o a veces con familiares. Muy hermano, yo he considerado muchas personas que me han caído a la mesa que han pasado por esta emoción, hermano. Yo llevo 5 años que no hablo con mi hermano, o yo llevo 10 años que no veo la cara de mi papá, o yo veo, y cuando tú llegas a la raíz del problema, tú dices, oh my God, algo tan insignificante. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que nos dice es 24 horas, no esperes que pasen las 12 horas de sueño, y ya estás hablando de 5 años. Por eso es que dice que solo el que ama sabe lo que es sentir en contra. Solo el que ama mucho la justicia sabe lo que es sentir una ira en contra de la justicia. Bueno, vamos a pasar a la tercera. Amén, hermano. Para la conclusión, el apóstol Juan fue a buscar allá sitio para la Pascua. Y fue calmado al momento, tocó la puerta gentilmente. Entonces quiere decir que vino para atrás hecho un ¿qué? Un iracundo. Amén, hermano. Y la clase es de iracundo. Martínez regresó hecho un iracundo. Y ahí es que está el peligro de la clase de hoy. Y el hombre ese iracundo. Punto interesante de que el mamá de Dino habló fue que aún nosotros como cristianos, sirviendo a Dios, ya llenos del Espíritu Santo, va a venir la ira. No, ahí es que estamos hablando. Pero ahí uno está y muchas veces nosotros como personas somos los que, porque a veces le queremos, Señor, trabaja en esto, pero también Dios nos ayuda, nos capacita, pero uno como ser humano tiene que, bueno, ¿cómo yo? Exactamente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, porque Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? De dominio propio, de trabajar en nuestra vida, no simplemente Dios nos ayuda, pero uno mismo tiene que trabajar. Que todos lo estamos relacionando, le hemos puesto un 80% a los matrimonios. No aparte, ¿me entiendes? Porque los jefes, el de la bodega, el del supermercado, el que me echó gasolina, me mojó el carro. Hay tantas cosas. Sí, porque no, hay iras que son innecesarias. Bueno, vamos a seguir porque se nos va el tiempo. Hermano Martínez. Iba a decir algo. Hermano Martínez, déjame dar a hermano Andino, que va a decir algo de hermano Martínez. Por favor. Amén, hermano. Quiero dejarles saber. Que la ira la usó como Caín cuando mató a su hermano. También, por ser. Se airó cuando Dios le preguntó lo que hizo por su hermano, ¿verdad? Y vemos que la ira, por medio de la ira, puede haber que hay personas que han cometido. Sí, han matado. Sí. pero Fíjate, se nos estaba quedando el iracundo número 1 de toda la Biblia, Caín. Vamos a llegar ahí ahorita. Hermano Martínez, rápido, te mando rápido. Sí, quiero decirle que Santiago y Juan querían uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, en Marcos 10:41 dice, cuando los oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Podemos ver que los 10 discípulos que oyeron lo que querían hacer Santiago y Juan, se enojaron contra ellos. Entonces, verdaderamente, que ese enojo le podía causar ira contra ellos, ¿verdad? Porque... eso es un paisaje bíblico tremendo, hermano Martínez. Gracias por traerlo. Una de las clases que yo traigo, que se llama lavando de los pies a Judas, y es cuando hacemos la Santa Cena. Y es la conversación y la discusión que tenían los discípulos cuando Jesús se levantó de la mesa, se puso un manto y comenzó a lavarle los pies. La conversación era lo que está diciendo el hermano Martínez. Los discípulos, disculpen la expresión, muy boricua, estaban como perros y gatos. Se estaban matando. Y el tema era, hermano Davidcito, ¿quién era más importante? ¿Quién era más lindo? ¿Quién era más grande? Y Jesucristo dijo, ay Dios mío. Ahora sí que se puso la cosa bonita. Él se levantó y se puso un manto. O sea, para que veamos que cuando es manejado erróneamente, como dijimos anteriormente, es maldición. Vamos a pasar a la próxima parte, porque si no quedamos en la parte de la ira. Dice, la parte número 3 lo va a pedir la hermana Miriam, o si no sé si el hermano Antonio lo quiere leer, o si hermana Carlos, que están conectados a través de las redes sociales, a través de Zoom, le quieren leer la parte número 3. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice así la número 3. Airaos y no pequéis. La advertencia sigue al mandato de recordarnos cuán fácilmente
el sentimiento santo puede fundirse en el impío. El yo siempre está listo para infiltrarse y usurpar el lugar del objeto más santo. Deja que la ira haga su trabajo y luego deséchala. Deja que te encienda para protestar, para denunciar, para testificar contra el mal. Ponga el fuego que se encienda en usted para su único uso justo, pero no lo haga un juguete o te puede consumir. Trate de elevarse a esa región superior donde está Dios y no donde el yo es anulado. Aspire a estar tan lleno del Espíritu Santo que la obediencia sea libertad y no esclavitud. Y esto lo alcanzará mediante el estudio del carácter y las palabras de Cristo, porque son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puedo decir que, aleluya, gloria a Dios, que leyendo pues este párrafo, ¿verdad? Como que algo, lo único que puedo decir es que el Señor, mientras que lo iba leyendo, me iba hablando, ¿verdad? Y me quedó así como tan impactante, ¿verdad? Déjeme ver si puedo ir, no quiero tomar mucho tiempo, pero recordarnos cuán fácilmente, no sé si sería esta parte que hice para cuán fácilmente es el sentimiento santo puede fundirse en el impío. El Dios siempre está listo para infiltrarse y usurpar el lugar del objeto más santo. Creo que es esta parte. Deja que la ira haga su trabajo y luego deséchala. Y entonces, pues, eso me quedó como que, no sé, lo digo, usted me decía, me enredo yo tratando de explicar, pero estas palabras, pues, me ha tocado bastante. Y ahí mismo, hermana Karen, lo expresa cuando dice, a veces la ira te provoca a protestar, a veces la ira te provoca a declarar lo injusto, a veces la ira, lo que estamos hablando de los apóstoles cuando estaban en la voluntad de Dios, a veces la ira te provoca a decir, espérate, esto está mal, eso es pecado. Los mismos profetas cuando veían la condición del pueblo se enojaban, se molestaban, esa emoción, pero tampoco podían dejar, y le voy a traer un ejemplo un poquito más elemental. Jonás se enojó, profeta de Dios, pero permitió que la ira, el enojo, lo llevara a un lugar equivocado. O sea, él sintió la misma ira, la misma emoción que sintieron los demás profetas. Porque todos los profetas que vivieron, especialmente los profetas menores, que vieron la condición del pueblo que estaba completamente destrozado, sintieron ese celo. ¿Quién no lo va a sentir? Sabiendo tan bueno, tan bonito que Dios ha sido con nosotros. Y mira cómo este pueblo le paga. En cierta ocasión el mismo Moisés dijo, pueblo loco, ignorante, así le pagáis a Jehová vuestro Dios. O sea, Moisés vio tanto que Dios ha hecho por ustedes y por un pedazo de carne están peleando. O sea, eso enoja. Ahora, la diferencia entre Moisés y los profetas menores y Jonás es que Jonás permitió que la ira o el enojo lo llevara a Tarsis, a huir de la voluntad de Dios. Es tanto que aun cuando regresa, después de la experiencia que ustedes todos conocen la historia de Jonás, todavía aún está sentado en un árbol y molesto y enojado. Yo sé que Dios va a perdonar a este pueblo. Está maldiciendo hasta la higuera porque se secó. O sea, todavía por aire duraba. Sí. Saliendo del vientre del pez, todavía estaba iracundo. O sea, hay gente que... Y ahí donde dice, deja que la ira haga su trabajo y deséchala. Me encanta la última parte, déjame ver si la consigo, que dice, aspira a estar tan lleno del Espíritu Santo que la obediencia sea libertad y no esclavitud. La ira se convierte en una esclavitud.
Y eso lo vamos a desarrollar con más calma. Pide, hermano Davidcito, vamos a pasar a la próxima pantalla. Pide, hermano Davidcito, que me lea la próxima pantalla. En Juan 2:17. Le invitamos, hermanos, que están en su casa, viéndonos a través de las redes sociales. Gracias por los comentarios, el apoyo de la clase. Pero le invitamos que abra su Biblia al libro de Juan, capítulo 2, versículo 17. Que sea parte de la clase. Hermano David. En Juan 2:17 los discípulos vieron la reacción de Jesús cuando había convertido la casa de Dios en un mercado. Dice que entonces se acordaron sus discípulos del Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Salmo 69:7-11. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta, pues además silicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Amén. Esta escritura me ministró en varias etapas. Número uno, porque los discípulos, ¿verdad? Cuando ven a Jesús entrar al templo, como que hubo, entre paréntesis, no estoy diciendo que es fácil, pero como que ellos interpretaron, oh my God, se volvió bipolar. Cambió completamente, agarró un látigo, comenzó a virar mesa, comenzó a botar la gente del templo. Y bueno, porque hay veces que hay reacciones, y esto nos pasa a todos, hermano. Hay veces que tú puedes ver una reacción en un ministro, en un hijo de Dios, en una cristiana, y dices, espérate, ¿qué le pasa a eso? No era cristiano, no era un hijo de Dios. Las personas tienen un estereotipo que piensan que ser cristiano significa que nunca debemos de enojarnos, que no somos humanos, que nunca debemos de molestar. Y es todo lo contrario. Los discípulos, me atrevería a decir que en este momento, cuando vieron el coraje que tenía Jesús, se sorprendieron. Uy, ¿qué le pasa al pastor hoy en día? El pastor llegó. Pero bajaron a la escritura seguida. No bajaron. Déjame llegar ahí. Ellos se anclaron, como hacemos como seres humanos, en lo negativo, en que mira, está virando mesa, agarró un látigo, ahora sí que se puso sello la cosa, botó la Biblia, enrodó los guantes, o sea, pero de repente yo me atreví a decir que el mismo Dios les trajo a memoria, porque dice que les recordó que estaba escrito en el Salmo 69, que fue la escritura que leímos anteriormente, que el celo de su casa lo consume. O sea, ahí su estereotipo de lo que ellos estaban viendo cambió completamente. Pero aquí dice bien claro, entonces sus discípulos se acordaron del Salmo 69. O sea, que ellos se acordaron de que si ellos vivían leyendo las escrituras del Viejo Testamento y etcétera. Ahora, lo que me llama la atención aquí es de que el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, la parte humana, esto lo trajo él para que viéramos en este cuerpo las debilidades que hay. Y como dijo Román, nos estereotipan como que nunca uno puede enojarse o molestarse. Por su posición. Y aquí volvemos a la clase, el hombre iracundo. O sea que hay una diferencia entre un iracundo que va a acostarse, como dijo él ahorita, que Jonás salió de la vientre del pez y todavía seguía peleando con Dios. Amén. Al que despierta conciencia dice, espérate, porque Jesús entra en este pasaje diciendo, mi casa de oración será llamada. Ahí viene siendo, aunque se vean como un contraste, y ya no era casa de oración, una ira positiva. Sí, ¿Me entiende? La ira positiva se puede llamar. Se puede llamar, como yo le dije a Rubén ahorita cuando estábamos practicando en la clase, el celo de tu casa me consume. Entonces, pero hay que entender también que Pablo dijo, con celo santo. Ahora voy a traer el último comentario. Hay que entender que el que escribe airaos, pero no pequéis, le dio la rabieta en Panfilia, porque por Bernabé se quería llevar a Marco, y Marcos le había fallado ya una vez a Pablo. En una reunión en Panfilia, Marco dijo, no sirven para nada.
no camino más con ustedes. Lo puede buscar en Hechos capítulo 15, versículo 36. Y lo sigue leyendo por ahí, para que no tenemos el tiempo. Y Marco dijo, los veo en otra ocasión, ustedes no sirven para nada. Digo yo, son mis propias palabras. Se fue y dejó la reunión. Cuando iban entonces a partir, cuando Pablo ve a Bernabé, ¿y qué hacía este aquí? Y Bernabé, no, muchachos, se está portando mejor ahora, que no olvídate de eso. Y dividió la unión entre él y Bernabé. Pablo dijo, pues, lárgate tú con él, que yo cojo por acá. Y ese es el que dice, airado, pero no pequé. Quizás se ha acostado dormir en el barco y dijo, Dios mío, perdóname. Pero es para que ustedes vean la parte humana, ¿sí? Que no puede quitar nadie, que como dijimos ahorita, como dijo Francisco, el que diga eso, que nunca se enoja, miente. Y el origen de la frase de el celo de su casa lo consume, el salmista David, ¿verdad? Me encanta la forma que se expresa, que yo le mando la visita, donde dice, porque por amor a ti, mira cómo se expresa, porque por amor a ti he sufrido afrentas. O sea, dice, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, mira cómo está diciendo el salmista David. Está diciendo, por amor a ti, Jehová, mis familiares me han desechado. O sea, soy un extraño, soy un cualquiera, no me conoce. Y está expresando lo que estamos hablando anteriormente. Dice, porque me consume, y ahí te está diciendo el por qué, porque me consume el celo de tu casa. Amén. Qué bonita expresión. El salmista David está expresando, ¿sabes qué? Todas estas afrentas, todas estas aflicciones que estoy recibiendo de mis seres queridos, de mis familias, y esto es un sentimiento común. Porque muchos de nosotros, cuando estamos comenzando a caminar con Dios, nuestros seres queridos que no están comprometidos con Dios, que no sienten esa carga, que no sienten ese deseo, que todavía no están en esa etapa, no lo entienden y se enojan con nosotros. A veces no nos quieren hablar. Yo he escuchado familiares que le han dicho a sus seres queridos, bueno, el día que te bautice, deja de ser mi hijo. Una madre. Y le he escuchado en varias ocasiones. Es un sentimiento común. Y el salmista David lo está expresando y dice, porque me consume. ¿Qué significa la frase, hermano Francisco, que yo sé que tiene una mente más abierta para las definiciones? ¿Qué tú entiendes por la frase que dice que me consume? El celo de tu casa me consume. ¿Qué significa que me consume? Que te consume, que básicamente en un idioma coloquial te estás comiendo. Me gasta. Te está gastando. Te desgasta completamente. Por ejemplo, usted tiene basura, le prende fuego, se vuelve ceniza, se consume lento a lento, se va gastando lento a lento. Entonces ese desgaste puede caer la parte que estamos hablando. La parte negativa. Se me está acabando la paciencia. Exacto. Porque siento celo por esto, pero también ahí está el Espíritu Santo para el control. Y quiero traer un comercial. No le estamos dando licencia a nadie para que viva una vida de enojo. Buen punto. Porque quisiera yo que nunca me enojara ni positivamente, ni negativamente, mucho menos, ni nada. Porque está a un pasito el enojo positivo de caer a la irracionalidad. Le voy a leer, vamos a pasar a la próxima pantalla. Le voy a leer el significado de iracundo. Diga, hermano Dios, lo quiere leer. Significado de iracundo. ¿Qué es iracundo? Iracundo es un adjetivo que indica la propensión a la ira. En otras palabras, le abre puerta a la ira. En este sentido, algunos sinónimos son irascible. Acuérdense que este español lo escribió mi hijo. Irritable y cólero. También significa que alguien que está lleno de o poseído de ira. Algunas palabras similares con este significado son airado, furioso, indignado, rabioso, irritado y enfadado. Rabioso. Ahora vamos a entrar ahora en la próxima etapa. Hermano, habla de la parte negativa de lo que es verdaderamente un iracundo. Y una corrección, hermano Andino, esto lo saqué del diccionario secular. No, yo defiendo por si acaso. Eso copy y paste. Porque ahora por menos en esta página. Todas las demás las escribí yo, pero esta página es el diccionario secular. No te aires, no te aires. Y digo una clase de disparate.
Pero no, pero es interesante porque mira cómo dice, como el diccionario secular define la palabra iracundo. Le dice propenso a ira. Está al ladito de la ira. O sea, propenso a la ira. O sea, es que por cualquier cosa esquilla en ira. Es un peligro. Por cualquier cosa explota. Es una dinamita. Y después usa palabras para interpretarlo como la cólera, como furioso, Irritable, indignado, rabioso. Ojalá y que esto no sean los títulos que utilicen para categorizar un cristiano. Exacto. ¿Entiendes lo que digo? Amén, hermano. Ya ahí se está alejando de las cosas de Dios. Si a ti te categorizan como un furioso, como una persona rabioso, como una persona que sufre de cólera o propenso a la ira, tenemos que hacer un autoanálisis porque algo lamentablemente anda mal. Antes que pasemos a la parte, lo que significa la ira bajo la psicología, quiero que la hermana miren, creo que varias personas han comentado. Amén. Y quiero dar una oportunidad. Amén. Nuestra hermana Kenia dice, es bueno saber que la ira debe estar en nosotros para defender la verdad Amen. y no para hacer daño a nadie. Gracias Amén. por tan útil aclaración. Bendiciones para todos. La hermana Josefina puso un versículo de la Biblia en Juan primero, tercera de Juan, primera 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Y la hermana Karen dice, cuando el Espíritu habla a tu corazón, cuando amas a Dios, no le das cabida a la ira. Amén. Amén. Preciosa expresiones. Gracias a todos, hermanos. Por los Hermano pastor. Sí, la ira es un sentimiento que no se puede ocultar. Y muchas veces se ¿Cómo refleja no se por las puede acciones. ocultar? Sí, que da. El amor, como el amor se refleja, amor, también se exacto. refleja. ¿Sabe que yo le añado ahí? Es un punto bien importante lo que dice el hermano es un Dino. punto No se puede debatible. ocultar. Debatible, pero tiene mucho sentido porque No por puede parte de, no, yo identificar. no estoy enojado nada, pero por dentro Pero está casi que- siempre se nota, se como refleja. dice, Se refleja. Dice Los Caín ojos, que, algo ahí. dice la escritura que Caín cambió su semblante. semblante, Ahí etcétera. fue cuando, y también la manera que le respondió, yo soy de mi hermano, No, yo y se soy lo dio. babysitter de mi hermano. Antes Ahí de usted decir la sabe. palabra con Dios le dijo, ¿qué te pasa? Que ha decaído tu semblante. Claro, lo reconoció por la cara que tenía. Exacto. Este, Y la reacción No lo podemos ocultar. Y es algo que cuando se guarda es más Hace daño, explosivo. dañino. Amén. Y otra Hermano cosa, pastor. en el mundo, ¿verdad? En que estamos afuera, hay personas que dicen, oculta tus sentimientos. Pero los sentimientos no se pueden ocultar para mí. Porque cuando uno muestra amor, se ve amor. Cuando tú muestras que tienes coraje, Algunas veces Amén. me cojo yo como ejemplo. Algunas veces pues uno se molesta, yo me molesto. Con el hermano Andino, hablo con Dios porque eres mi esposo. ¿Estás enojada? No, yo digo, no, yo no estoy enojada. Pero yo estoy bien seria. No estoy enojada. Toma el café. No Pero está yo estoy bien enojada. Y seria, si y él ustedes sabe que tienen yo la soy clase, así. ven un muñequito, hay un niño botando uno por las orejas. Y usted sabe, y estoy bien seria, que no es mi carácter, ¿verdad? Es algo que Dios es el que, mira, humanos al fin, entregados a Cristo, Amén. llenos del Espíritu Santo, no dejamos de ser humanos. Pero gracias que cuando, el mejor ejemplo yo siempre se lo daba a la gente que me conocieron cuando yo le servía al Señor. Y mis hijos se quedaron conmigo, sufriendo conmigo en un carro, porque a mí no me podían tocar bocina y dejaba el carro en el mismo medio. Y si el otro se bajaba, abría yo puertas y eso eran peleas en la calle. Pero no me mataron porque Dios es grande. Y entonces eso era, y Blanca gritando, y ya estaban chiquitas, amor, ellos celebraban la fiesta. Ahí va papi. Y en Brooklyn después. Pero entonces yo me di de cuenta que ahora yo sigo enojándome. Y qué sé yo ni qué, pero siento que el Espíritu Santo me echa mano. Y he aprendido a trabajar. Y ya no eres el mismo. Recuerda Ya no puedes actuar así, etcétera, etcétera. El testimonio que tú siempre das cuando el policía te agarró. Eso estaba ya en mi juventud. Sí, eso estaba en mi juventud. Eso fue acabado de recibir el Espíritu Santo. Esto que está diciendo el hermano Francisco. Yo acabo de recibir el Espíritu Santo. Yo recibí el Espíritu Santo en una etapa donde las escuelas estaban fuera. Estaba pasando de junior high school a la high school. Cuando estaba en la junior high school, pues lamentablemente pues tenía muchas pandillas, muchos revoluciones, muchas amistades erróneas.
pero durante el verano, en una campaña que hicimos en el Faro, estaba predicando el hermano Hopkins y recibí el Espíritu Santo. O sea, tuve una experiencia con Dios. Ahora, cuando regreso a la escuela, a la South Shore, yo había escogido, bajo mi ignorancia, la escuela donde estaba toda la pandilla, mi grupo, mi gente. Cuando yo regresé a la escuela queriendo ser un cristiano, me había enfrentado con un problema bastante feo, que eran todas mis amistades que conocían el Rubén de la Junior High. Y ahí fue donde pasé un problema, que yo saliendo de mi salón, para hacer la historia corta, que iba a ir a ver unos oficiales. Cuando salí del salón, me encontré con una pandilla enemiga que quería pelear conmigo porque pensaban que yo estaba involucrado todavía en la pandilla, que no estaba. Y cuando la misma emoción, cuando ellos comienzan a prepararse, a quitarse la ropa y a sacar armas para caerme encima, un policía, que en nuestro salón tenía un policía dentro del salón, abrió la puerta, me agarró por la camisa, me arrastró adentro y me estaba protegiendo para sacarme de las pandillas. Yo malinterpreté lo que estaba pasando, le quité el palo al policía, le golpeé al policía y después salí para afuera, le pegué al muchacho y después el que terminó preso fui yo. Entonces el testimonio que yo cuento es que cuando yo le di el primer golpe no al policía, sino fue cuando le di el segundo golpe al muchacho, yo literalmente, yo estaba en mi juventud y en la ignorancia completamente, apenas gateando el evangelio, yo sentí literalmente que el Espíritu Santo, como que en un lapso de menos de un segundo, como que me dejó saber: yo te saqué del problema. O sea, yo te saqué de ahí. Tus impulsos, tus emociones, tu acción, te metiste ahí. Le diste lugar a la ira. Yo no me di de cuenta que el policía que me había agarrado y me había arrastrado para adentro era casi la mano de Dios librando mi vida. Y después de eso me metí a un caso que, bueno, ellos saben, me botaron de la escuela, no pude regresar más para una escuela pública. No me recuerda que yo fui que pasé todo eso. Entonces, y lamentablemente, el punto que me viene a mente es, para entrelazarlo con la clase, es la ignorancia de la juventud. Y no estoy hablando por la edad, estoy hablando por la mentalidad, si me permiten en estos momentos. O sea, apenas estaba gateando el evangelio, no me di de cuenta que Dios estaba protegiendo mi ministerio. Creo que el hermano Martínez iba a decir algo. Sí, también, después que terminé, hermano Martínez, sé que está allá, me disculpa que estamos un poco más retirados de lo común, pero queríamos dar la oportunidad que todos salieran. Hermano Martínez. En Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vemos que la ira de Saulo, ¿verdad? Ignorantemente, creyendo que estaba sirviendo a Dios, le llevó a poner presos, ¿verdad?, a los discípulos del Señor, y aún conceder la muerte de Esteban. Podemos ver que la ira de él, ¿verdad?, fue una ira verdaderamente en contra de la voluntad de Dios, aunque él creía que le estaba dando honra a Dios, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que cambiar ese pensamiento. Según dicen, ¿verdad?, que eso todavía Pablo lo sentía, el corazón, que él confiesa que él tuvo presente en la muerte y dio buena vista a la muerte de Esteban, y eso también le dolió después. Pero un ejemplo de la ira, a dónde lleva la ira a una persona, ¿verdad?, que aún tuvo amenazas de muerte y a los discípulos del Señor. Amén. Bueno, hermano Antonio, no sé si quiere decir algo también. El micrófono está mute. Está apagado el micrófono, hermano Antonio. Si tiene el micrófono apagado, quiere quitarle el mío al micrófono. Si no, en lo que el hermano let him do it. Ahí, hermano, no. No, todavía no. Está apagado, hermano. I could put it so I can ask him to take it off. Yeah, no, but he's not going to understand that. Volviendo a lo que dijo Martínez, un ejemplo tremendo del apóstol Pablo. Con razón es que el apóstol Pablo habla del viejo hombre. Bueno, vamos a seguir en lo que el hermano Antonio prende su micrófono, si quiere traer un comentario. Quiero cubrir la parte que es lo que la psicología define como la ira. Dice, en la psicología,
la ira se considera una de las emociones primarias. Ya estamos hablando bajo el estudio de la psicología. Dice, se considera una de las emociones primarias. En principio es automática y tiene una función, y escuche esto, adaptativa de respuesta ante un estímulo. Cuando la ira no se procesa de forma correcta, da paso al rencor, que sería emoción secundaria. Que sería una emoción secundaria y que se caracteriza por violencia o por odio patológico. Esto es me encantó esta definición, como lo define la psicología, por varios puntos. Número uno es que la define como que es adaptiva, o sea, que se cambia, que toma forma, que se adapta. Exacto. Y dice respuesta a un estímulo. O sea, la ira es provocada por un estímulo. Cuando algo que no te gusta, que está de tu desagrado, que no está de acuerdo, o sea, eso se llama un estímulo. O sea, la ira es producto de un estímulo. Pero después pero si no es procesada en una forma correcta. Si no es procesada en una forma correcta, da paso al rencor, que sería una emoción secundaria. Eso está súper interesante, porque lo que estabas trayendo desde el principio que empezamos la clase, hay que sacarla para afuera de una manera u otra positiva. Pero los psicólogos, que ya estamos en la psicología, han optado por coger a las personas, que yo lo veo bastante ridículo, pero allá ellos en su mundo, que le dan un bate a cada una de esas personas, le ponen unas máscaras, no sé cuánto han visto eso, y rompe televisores, van a los John Yar a romper cristales, y eso es una de las terapias que le dan a las personas iracundas. En Jesucristo no necesitamos nada de eso. Pero si no tiene a Jesucristo, hay que darle el bate y mandarlos para John Yar por allá. Después dice, una persona iracunda no siempre actúa con agresividad. Dice, la ira también se puede manifestar, y esto es lo que Dios le manda, de forma pasiva. Oculta. De forma pasiva. Dice, por ejemplo, a través de manipulaciones o comportamientos impulsivos. O sea, porque usted no esté matando a una persona, porque usted no esté gritando y tirando puños, no significa que no sea iracundo. Hay personas pacíficas que pacíficamente te pueden hacer más daño. El agua mansa. O sea, volvimos al agua mansa. La frase que dijo el hermano Andino anteriormente, líbrame de la agua mansa, que de la brava me libro yo. Dice, por lo tanto, una persona iracunda tiene tendencia a la cólera, dice, a la rabia, y dice, o lo manifiesta de un modo negativo para sí misma y hacia su ambiente. O sea, que esto también afecta, y esto es importante. Cuando la persona iracunda se está dejando llevar, cuando la persona que ha sufrido de una ira se convierte en un iracundo, o sea que ya es una costumbre, propenso a ira, como dijimos anteriormente, afecta su ambiente. No solamente se hace daño a sí mismo. Amén. Y esto es importante. Vivir con una persona iracunda es vivir en un hogar lleno de contienda. Amén. Amén. Es vivir en un hogar donde no reina la paz. Porque constantemente la persona iracunda por cualquier cosa forma una pelea. Por cualquier cosa forma un pleito. No importa si es apacífico o si es explosivo. Y es como yo hermano Andino, vive infeliz, no vive en paz. Y lamentablemente es porque, no sé si se puede usar la frase, pero el espíritu iracundo reina en ellos. Son personas iracundos. Dice, existen mecanismos para procesar o controlar esa ira en ocasiones. Dice, se produce por problemas. ¿Cómo? No, para que cambie la pantalla. No, si todavía estamos la misma. O no, si ya cambiamos. Sí, ya cambiamos. Okay, gracias, disculpe, hermanos. Dice, existen mecanismos para procesar y controlar la ira en ocasiones. Dice, se produce por problemas subyacentes. ¿Cómo dice ahí? Subyacentes. Dice, como la frustración antes del deseo insatisfactorio. O sea, y eso es importante. Ahora quiero pasar a ciertas escrituras bíblicas, ¿verdad? Que hablan sobre la ira o sobre el iracundo. Le voy a pedir al hermano Andino pues que me lea la primera. Ok, empezamos en el Antiguo Testamento.
como en el Nuevo Testamento, se hace referencia en varias ocasiones a la ira. Por ejemplo, Proverbios 29:11 dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin se sosiega. ¿Seguimos o vas a comentar? No sé si quieren, vamos a Esto comentar está tremendo. eso. Quise poner Proverbios 29:11 primero por la frase que dice que da rienda suelta. ¿Y quién es que da rienda suelta? Bueno, lo primero que me viene el iracundo, el necio, sí. Pero lo que me viene a memoria es nosotros que toda la vida hemos estado involucrados con caballos. Darle rienda suelta a un caballo es permitir que el caballo haga lo que le da la gana, que coja la dirección que quiera y al fin de que te vas a matar. Exactamente. Porque el animal sigue siendo animal. O sea, el que te vas a matar eres tú que estás sobre ese caballo, ese animal o esa bestia. Entonces, y llama al iracundo aquí necio, para que usted vea. Entonces dice, ¿y el sabio qué hace? No, pero la definición es que la controla. Si da rienda suelta, ¿qué le haces tú al caballo? Como tú decías ahorita. La jala. Pero dice otra definición, otra Biblia, de NIV, esa palabra la define como que la apacigua. Exacto, es que ahí está. Hay una escritura, la hermana Andino siempre nos decía a nosotros, que decía la blanda respuesta placa la ira. La blanda respuesta placa la ira. Proverbios también. Entonces, lo que nos deja saber ¿sabe qué? Que el sabio, en vez de encender más la ira, busca la forma de tranquilizarla. Y después dice, como dice los boricuas, las palabras no matan. Pero hay gente que con una palabra se ofende. Voy para Juan, que diga Santiago. ¿Esto es Santiago? Sí. James. Sí. Ok. 1:19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se supone que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sigo. Sigue. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Sigo. No, quiero entrarle. Tú vas a decir algo, diga. Sí, acerca de eso mismo, dice la palabra que la palabra áspera hace subir el furor. Esos son versículos que siempre yo lo he tenido en mis labios toda la vida, esos dos versículos, y siempre a mis hijos se los recordaba. Y no, la blanda respuesta placa la ira. Y como empezamos ahorita que estamos practicando lo que dijo Rubén, y la para pelear, que yo siempre le enseñé eso, para pelear se necesitan dos. Si hay uno que, si le echa leña al fuego, como dice la blanda respuesta, bueno, también tenemos aquí algo. Antes que sigamos, dice, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la Pero el justicia de Dios. 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y abundancia de malicia. O sea, está casi poniendo la ira en la categoría cuando no es administrada correctamente. La ira como una inmundicia, como una abundancia de malicia. O sea, mira lo que es una persona iracunda. Y sin embargo, como habla al terminar la frase, dice, lo cual puede salvar nuestras almas. También se habla de, aquí está un punto que se debió haber debatido con 25 minutos. También se habla de la ira de Dios. Por ejemplo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11 lo dice bien claro. Y dice todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Será que Dios es iracundo? Hasta que se arrepienta. No, sí, se acuesta sin de eso. Ok, dice, o no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. O sea, esa parte no nos toca a nosotros, porque no sabemos, no vamos a saber manejarla. Quiero pasar a la próxima pantalla, ¿verdad? Esa escritura los exhorto que la revisen en su casa. Porque no me quiero ir sin antes cubrir esta parte. Dice herramientas para dominar la ira. Vamos a visitar si la tiene ahí, la puede leer. Darío. Change the page.
Aleluya. Herramientas para dominar la ira. Dado que el enojo puede ser poderoso, a veces controlarlo puede representar un desafío. Controlar sentimientos de enojo implica mucha autoconciencia y autocontrol, y desarrollar esta habilidad lleva tiempo. La autoconciencia es la capacidad de observar qué se sientes y piensa y por qué. Los niños pequeños no son muy conscientes de lo que sienten, simplemente lo expresan con su comportamiento. Por eso tienen un berrinche cuando están enojados. Los adolescentes, sin embargo, tienen la capacidad mental de autoconciencia. Cuando te enojes, toma un momento para observar qué sientes y piensas. El autocontrol es sobrepensar antes de actuar. Es poner algunos valiosos segundos o minutos entre sentir una emoción fuerte y actuar de una manera de la que te arrepentirás. En conjunto, la autoconciencia y el autocontrol te permite tener más opción sobre cómo actuar cuando sientas una emoción intensa como el enojo. Está precioso. La autoconciencia, que número uno te dice, ¿sabes qué? Para un momento, piensa en cómo te sientes. Analiza, regala un par de segundos a lo que está surgiendo internamente dentro de ti. O sea, cuando llegue la ira, no reacciones rápidamente. Tú tienes dos herramientas que Dios nos ha depositado. La autoconciencia, o sea, que te permite pensar sobre los asuntos. Y después te da el ejemplo, hermano David, de los niños. De los niños. Que apenas están todavía desarrollando esa habilidad. Y tú ves que le quitaron la botella y comienza a dar patas. O sea, pero nosotros como adultos sabemos que si tú eres un adulto dando patas, algo anda mal. No es normal. Entonces, el segundo es el autocontrol. El autocontrol, o sea, cuando te estés molesto, regálale un par de minutos antes de reaccionar. Siempre aconsejo a mis hijos, digo, no tomen decisiones impulsivas, bajo una ira, bajo un coraje. O sea, no es lo correcto. O sea, espera, piensa, medita, y cuando se tranquilicen las cosas, o sea, tú tienes control. Entonces, la próxima pantalla puse una escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8, que dice, Darío, change pantalla. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso soy, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, el mismo Dios que depositó la emoción de ira, también depositó un espíritu de poder y dominio propio. Amén. Por lo cual nos manda a ser partícipe de las aflicciones. O sea, Dios nos manda a que seamos partícipes de las aflicciones aquí en la tierra, porque Dios mismo, que depositó la emoción de la ira, depositó un espíritu de poder y dominio propio, que significa control. Hermano. O sea, si tú tienes poder y control para controlar tu temperamento, tu carácter, tus reacciones, o sea, no puedes decir, es que así me creó Dios y así soy. Eso es mentira del diablo. Inaceptable. Sí, Dios aparte de que nos dice bien claro, hablando de lo que acabas de leer, nos los advirtió en el mundo tendréis aflicción. No es para sorprendernos. Sí, que volvemos otra vez a lo mismo. No estamos dando una licencia para que viva la vida enojada. Hermano, yo tuve... Yo la he vencido también vosotros. Bueno, y le voy a leer antes de mandar a los hermanos Martín, los que quieran opinar en la que están conectados al sur, y después vamos a terminar. Pasa a la próxima página. Sí, hay varias escrituras, Romanos 12, 19, Salmo 145, 8, y Eclesiastés 7, 9, Proverbios 15, 1. Me encanta Salmo que dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Dice lento para la ira. Dice, no, y ahora pasamos a Eclesiastés 7:9, que dice, no te apresures
en tu espíritu a enojarte. No te apresures, lo repito, en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Volvió a llamarle necio y me gusta. Después Deja dice- la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Y Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. La escritura de la hermana Andino dice, más la palabra áspera hace subir el furor. Creo que tenemos más escrituras, no las voy a leer por el factor del tiempo. Pero el hermano Martínez iba a decir algo y no sé si... Sí, yo quería el decir hermano que Antonio, antes de despedirlo, pues quieren decir algo. antes de yo ser convertido, y yo no podía discutir con nadie porque enseguida yo tiraba el puño y yo pensaba que la discusión era pérdida de tiempo y tiraba el puño y ganara o perdiera la pelea, estaba satisfecho que di el golpe. Cuando me convertí, ya sabía que yo no podía ser así. Le pedí a Dios paciencia para poder soportar. Y cuando estaba en Puerto Rico, sabes que las calles eran, los vecinos siempre veían todo lo que estaba pasando. Me insultaron en el mismo medio de la calle, hasta perro multitud, y yo tranquilito. Gracias a Dios por eso. Amén. Cambio que hace Dios. ¿Le puedo dar un mensaje a Martínez? Sí. Martínez, cuando empezamos aquí, alguien te mencionó aquí, Julio David Vargas. Y lo primero que dijo fue, se acordaba las giras que tú pasabas cuando jugabas dominó. Bueno, rápidamente quiero expresar mi agradecimiento a todos los que están conectados a través de Zoom. Gracias a la iglesia local, los hermanos que están siempre apoyando esta clase, este ministerio. Entonces también quiero saludar a todos los que se conectaron a través de las redes sociales. Pues para nosotros es un privilegio y un honor poder compartir estos temas tan bonitos con ustedes. Y quiero, antes de terminar y culminar, quiero anunciar importantemente, ustedes ven un cambio hoy que tuvimos más personas presentes, y es porque hoy es un día especial. Hoy estamos celebrando el aniversario del Faro Apostólico de Brooklyn. Si usted está en el área de Brooklyn, te invitamos. Comienza a las 5:45. Comenzamos con una 15 minutos de oración y a las 6 en punto arrancamos en el nombre de Jesús. Es en el 3598 de Nostrand Avenue. Una vez más, 3598 de Nostrand Avenue. Te invitamos a que compartas con nosotros. Y por último, quiero anunciar nuestra iglesia. Queremos comprar una van de la iglesia y los hemos propuesto. Hemos comprado un iPad, se parece a este, casi creo que es el mismo de este, de 128 gigabytes, que lo estamos sorteando para tratar de levantar fondos para la iglesia, para poder comprar una van para la iglesia, que bastante falta que nos hace. Y los tickets son a $10. O sea, si usted desea comprar un ticket, le exhorto, tiene mi teléfono, aparece en la pantalla, déjame saber y se lo podemos mandar por correo, le damos su número y creo que va a ser en marzo 25, si no me equivoco, en un mes que se va a estar dando el sorteo, que es un sorteo en abril especial del Día del Amigo. Y te exhortamos, si está interesado en apoyar a tu ministerio, hermano, no lo compre por el iPad, cómpralo para poder contribuir a la obra del Señor. Bueno, doy gracias al hermano Julio Valga, que viajó 4 horas para estar aquí con nosotros. También mis padres, que viajaron 4 horas para estar aquí con nosotros. Mi cuñado, el hermano Francisco, que está con nosotros. Mi yerno, que está aquí con nosotros. Y todos mis hijos, pues, que están de una forma ayudando en el ministerio. Y Ezequiel, que está dirigiendo las cámaras. Y Rebeca, que está por ahí, no sé dónde. Bueno, Dios bendiga a todos y nos vemos más luego. Dios bendiga. Amén. El sorteo va a ser domingo 25 de abril. Gracias, Martínez. Domingo 25. Hermana Martina, Dios me la bendiga. Salúdame.